Vamos desde ahora, ¿no? Muy bien, entonces, el siguiente tema que nos ocupa, una vez que tenemos en parte claridad sobre el asunto de la importancia de la sociedad, la importancia de que el individuo es un ser social por naturaleza, un individuo que busca la unión con otros de su misma especie para cubrir cierto tipo de necesidades que les son comunes a este grupo. Vamos a ver y vamos a darnos cuenta de que previo a la estructuración del Estado es necesario conocer algunos estadios preliminares que van a ir graficando de cómo ese grado evolutivo de sociedad va gestándose en un mundo en transformación. Entonces vamos a ver aquí, el tema de la clase va a ser este, ¿no? Sociedades preestatales. Sociedades preestatales. Efectivamente, las sociedades preestatales, como su nombre lo dice, son agrupaciones de individuos con un cierto grado de organización que sin ser Estado va a reflejar el afán del ser humano por unirse para satisfacer necesidades que cada vez van evolucionando y van a ser más complejas. Entonces, la sociedad preestatal, núcleo, la inicial, la más básica, viene a ser la horda, ¿no? La horda. Y efectivamente la horda, notaremos nosotros, que viene a constituirse como, diría yo, un momento en el que se lo cataloga como la infancia del género humano, ¿sí? Estamos ante la infancia de la humanidad. Esa infancia de la humanidad va a estar caracterizada principalmente por un entorno basado en un salvajismo absoluto, ¿sí? Estamos nosotros ante un salvajismo, ante un estado de naturaleza. Estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza, ojo, se caracteriza principalmente por la falta de derecho, por la desorganización social, porque estamos en un entorno en donde el sedentarismo no es la regla, más bien estamos en un entorno en donde estos individuos conviven un claro elemento de que, bueno, somos gitanos en alguna medida, pues no, nos vamos a caracterizar porque somos errantes, ¿sí? Somos errantes por naturaleza. Por naturaleza. Somos errantes. Noten ustedes que además en este salvajismo absoluto estamos ante un modelo en el que el más fuerte se impone, ¿no? Se impone. Efectivamente, tomen en cuenta de que si es que estamos en este entorno de naturaleza, propiamente dicho, ¿qué se puede destacar? Si es que estamos en una clara anarquía, un claro desorden, ¿qué sucede? Bueno, pues los individuos empiezan a unirse para trabajar sobre una necesidad común, ¿sí? Sobre una necesidad común. Y esa necesidad común va a ser la siguiente. Pongámosla aquí.
punto a destacar. Hay una necesidad común. ¿Y cuál va a ser esa necesidad común? Preservación. Preservación de la especie. ¿Cómo se logra esa preservación? Principalmente alimento y defensa. Esa es las dos grandes necesidades comunes que se pueden presentar en este momento. De estas dos grandes necesidades se va a justificar del por qué estos individuos empiezan a unirse y empiezan a compartir esa necesidad común mediante la colaboración de todos. Entonces aquí existe la colaboración. Tenemos entonces la colaboración como tal. Efectivamente, tomen en cuenta, nos encontramos ante un momento de la especie humana en donde no tenemos propiedad privada, ¿sí? Precisamente porque su carácter de errante impide que se asiente en un lugar específico. No propiedad privada. No propiedad privada. Todavía no existe nada que regule un régimen de propiedad privada. Ya veremos en los siguientes estadios de sociedades preestatales que con el surgimiento de la propiedad privada empieza a surgir asimismo la manzana de la discordia, pues es a través de la propiedad privada que empiezan las principales y las primeras disputas de poder. Pero en este momento no existe propiedad privada, ¿no? No existe propiedad privada. Hay más bien un sentimiento de colaboración, un sentimiento de que es necesario cubrir estas necesidades comunes, las más básicas, alimento y defensa. Vamos a continuar con la siguiente sociedad preestatal. Les divido ahí. Perfecto. Entonces, la siguiente forma de sociedad preestatal es el clan, ¿no? Y efectivamente, el clan en cuanto tal, podría decirse que es el siguiente nivel de sociedad preestatal. Un siguiente nivel. El clan en cuanto tal, al ser una agrupación de individuos mucho más compleja, ¿sí? Siguiente nivel, porque es una agrupación de individuos más compleja, va a basar su organización en algunos elementos. Entonces aquí uno de esos elementos va a ser el vínculo de sangre. Aquí se impone el vínculo de sangre. Vínculo de sangre o parentesco. ¿Sí? Vínculo de sangre o el parentesco. Tomen en cuenta ustedes de que aquí nosotros, y dada estas condiciones, se asemeja mucho, y hagan de la cuenta, no sé si han visto ahí estas películas de Corazón Valiente o no sé si han visto estas ¿cómo se llama esta? De Highlander Inmortal. Y si no han visto, vean. Y asemejen ese entorno, ¿no? De los clanes, de cómo los clanes escoceses trabajaban basados en el vínculo del parentesco, ¿no? De ahí ustedes van a ver del por qué los escoceses, con su falda característica, ¿no?
tienen esos cuadritos de colores. Obviamente esos cuadros de colores hacen referencia a la familia de la que deriva, pues, ¿no? Esos clanes específicos. Esos cuadritos rojos más grandes o más pequeños caracteriza a cada familia, a cada clan específico, precisamente porque se impone, propiamente dicho, el vínculo de sangre, como tal, pues, y que se ha mantenido con el pasar del tiempo, ahí está claramente establecido en un entorno de los escoceses, ¿no? Entonces tenemos ahí la principal característica, vínculo de sangre. Y aquí el criterio de Durkheim es muy interesante, porque aquí ya Durkheim nos va a decir claramente de que estamos ante un grupo de individuos en el cual todos se consideran parientes unos de otros, pero que tienen un punto o un denominador común. Todos pertenecen a un tótem, ¿sí? A un tótem, a un mismo tótem. Entonces, grupo de individuos, todos parientes, pero derivan del mismo tótem. Eso es importante. Derivan del mismo tótem. ¿Sí? Del mismo tótem. Un tótem, una especie de deidad, muchas veces se asemeja mucho a un animal, ¿sí? A un águila, a un oso. Entonces, en alguna medida, todos derivan de ese tótem específico. Tomar en cuenta entonces de que el vínculo de parentesco es totalmente fuerte. Y en cuanto ya a la organización social, ¿sí? La organización política, la organización política está caracterizado por un matriarcado, ¿no? Entonces el rol de la mujer en este grado de sociedad preestatal es muy importante. Sí, es muy importante por el papel activo que tiene la mujer. Principalmente, ¿por qué? ¿Por qué? Se refiere principalmente a que de la mujer depende o se puede determinar el parentesco. Determina el parentesco. Entonces vemos de que en alguna medida la organización política ya empieza a generar las primeras estructuras específicas, ¿no? Y en alguna medida esa gran complejidad que empiezan a hacer hace necesario de que esa agrupación inicie ya la adaptación geográfica. La adaptación geográfica. Empieza ya a sentar las bases para el sedentarismo. Bases, ¿no? No plenamente, pero ya es un primer momento para que ya se pueda empezar luego en la siguiente etapa a hablar ya de sedentarismo. Y hay una especie de adaptación geográfica y esos clanes ya se quedarán en una cierta región específica y obviamente van a quedarse ahí, como los escoceses, ¿no? Entonces vamos a ver de que a partir de ese momento ya hay bases necesarias para que en el siguiente estadio ya se hable de un sedentarismo propiamente dicho. Voy a grabar este cuadrito hasta eso. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Alguna pregunta momentánea hasta grabar el cuadrito? ¿Está claro?
Muy bien. Continuamos. Sociedades preestatales. Entonces, el tercer nivel viene a ser ya la tribu, ¿no? Tenemos a la tribu. Y la tribu en cuanto tal ya empieza a generar algunos elementos interesantes, ¿no? Porque aquí nos podemos dar cuenta de que estamos ante dos o más clanes y su grado de complejidad ya es importante. Podemos decir entonces que en este momento ya se da el sedentarismo. Del sedentarismo va a nacer, ahí sí, la manzana de la discordia, propiedad privada. La propiedad privada. Entonces, ustedes van a darse cuenta que de la propiedad privada va a nacer una serie de discusiones y como muy bien dice Juan Jacobo Rousseau, a partir del momento en el que alguien dijo, esto es mío, en ese preciso momento, la sociedad cambió totalmente. En ese preciso momento, en este preciso momento del nacimiento de la propiedad privada, va a complejizarse ya la vida humana como tal, pues, ¿no? Entonces, de la propiedad privada va a nacer ya, y del sedentarismo, nace una serie de regulaciones y de formas de organizar la sociedad. Porque ustedes verán, de la propiedad privada, o más bien dicho, con la propiedad privada va a nacer ese sentimiento de quiero más propiedad privada. Y en ese anhelo eterno con el que va a trabajar la especie humana, va a nacer pugnas militares, pugnas políticas, y el derecho va a estar trabajando ahí muy, muy de cerca, porque va a ser un instrumento que vincule al poder político con la sociedad, para que en alguna medida o bien se proteja la propiedad privada o bien se fortalezca el criterio del más fuerte en torno a la propiedad privada, pues, ¿no? Entonces tomen en cuenta esta primera parte muy importante. Voy a poner esta nube con otro color. Perfecto. Entonces tenemos sedentarismo. Pero así como también tenemos el sedentarismo, ya tenemos formas, una forma original, básica, de organización política, de organización jurídica, La organización jurídica va a estar basada en la costumbre. Entonces, la costumbre viene a constituirse por esos actos reiterados. Actos reiterados. Y aceptados como válidos. Son válidos. ¿Válidos para qué? Pues válidos para regular la vida. Regular la vida. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que esta costumbre va a ser una suerte de derecho consuetudinario. Es un derecho consuetudinario. Y a que vean ustedes, esto ha prevalecido hasta ahora, hasta nuestros tiempos, en donde, pues,
Un ejemplo en nuestra justicia indígena. ¿Sí? Prevalece. Ejemplo, justicia indígena. Que ya analizaremos eso más adelante. Pero que, adelantándome un poquito, la justicia indígena está reconocida aquí por nuestra Constitución como una especie de derecho muy particular de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, y que es eminentemente consuetudinario, basado en la costumbre de esas comunidades para la aplicación de la justicia indígena. Entonces, noten ustedes que la organización jurídica basada en la costumbre parte de la tribu, ¿sí? Parte de la tribu. Y por el otro lado tenemos ya una incipiente organización, una organización política, ¿sí? Esta incipiente organización política toma en cuenta la necesidad ya de un órgano colegiado. Cuando digo órgano colegiado, me estoy refiriendo a que nace ya una especie de consejo, ¿no? Un consejo. Entonces, ese consejo va a estar conformado por los líderes, por los jefes de los clanes que forman parte de la tribu. Jefes de clanes. Esto en nuestra realidad inclusive se mantiene. Acá, en el mismo ejemplo, cuando hablamos de la justicia indígena, porque este consejo también se mantiene, ¿sí? En Ecuador. ¿Sí? En Ecuador se mantiene. En Ecuador se lo denomina el cabildo, compuesto obviamente por sabios y por personas de una edad avanzada. Edad avanzada. ¿Para qué? Pues para la aplicación de la justicia indígena. Es un órgano de gobierno como tal, ¿sí? El Consejo, en este supuesto, en cuanto a organización política, es ya, podría decirse, un órgano de gobierno. Entonces, no se olviden que bajo este contexto ya tenemos algunas fórmulas incipientes de organización específica. Tenemos una organización jurídica, porque por obvias circunstancias, ya la sociedad es más compleja. Tenemos una organización política, porque dadas las condiciones, es necesario ya tomar decisiones de cómo se tiene que organizar la tribu. ¿Cuáles van a ser las reglas de convivencia? ¿Cuáles tienen que ser algún tipo de sanciones que se tienen que aplicar sobre actuaciones de los que pertenecen a esa agrupación? Puede decirse que con la tribu, cuando hablamos de propiedad privada y dice nace una serie de regulaciones, automáticamente va a nacer uno de los elementos, nace uno de los elementos del Estado, ¿no? Pues aquí, este elemento va a ser el territorio. Elemento que en su momento, cuando hablemos ya del Estado,
va a ser fundamental en cuanto concepto jurídico, ¿sí? En cuanto concepto jurídico, porque obviamente está totalmente influenciado por los tratados internacionales de límites y obviamente esos son documentos jurídicos, pues son objetivos, técnicos. Pero dense cuenta que la tribu ya deja sentado algunas bases para que en las futuras agrupaciones humanas este tipo de regulaciones sean ya decantadas, sean ya perfeccionadas. Ojo, cuando hablamos de costumbre, vaya a ser la precisión, y hablamos de derecho consuetudinario, estamos diciendo que no hay ley escrita. No ley escrita. ¿Sí? Estamos nosotros partiendo de actos reiterados. Y esos actos reiterados son asimilados por la sociedad como adecuados y que son pasados de manera verbal. ¿Sí? Que son pasados, estoy diciendo que son transmitidos de generación en generación de manera verbal, pero no hay ley escrita. En alguna medida la ley escrita va a presentarse en un estadio mucho más avanzado de esto, ¿no? Entonces, dense cuenta de este factor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? ¿Algún aporte que se quiera hacer? Abro el foro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, sí está claro, Está doctor. claro, doctor. Perfecto. Perfecto. Tomen en cuenta este particular. Anotemos la siguiente tarea entonces. ¿Sí? Anotemos esta primera tarea. Ah, no, ya mi primera tarea ya es la segunda tarea. Perfecto. Les voy a dejar aquí. Voy a dejar de compartir. Ahora sí, enciendan las cámaras. Bien. Nuestra escribana, ¿en dónde está? ¿Está conectada? ¿Quién estaba de escribana de Sí, yo, representante? doctor. Ya, Natalia. Yo, Natalia Rodas. Perfecto, Natalia. Entonces, tomar nota de esta pequeña tarea que les voy a poner, Sí, ¿no? sí, estoy anotando. Por favor, gracias. Entonces, Ya. para la siguiente clase yo necesito que averigüen esta partecita. Yo necesito saber cuándo surge la ley escrita. ¿Cuándo surge la ley escrita? ¿Cuándo se da la primera manifestación objetiva de ley escrita? ¿Sí? ¿Y quiénes son los primeros en tratarla o de descubrirla de una manera científica? ¿Sí? Porque son ellos los que redescubren, y cuando digo redescubren, estamos hablando ya post-revolución francesa, ¿no? Porque son ellos los que van a decir, bueno, esto es de real significación. Por esto y por esto. Pero ¿qué pueblo genera esa primera ley escrita? Porque ellos van a marcar un antes y un después. ¿Sí? Entonces, hay inclusive una piedra ahí importantísima en el Museo del Louvre que refleja eso. Que refleja eso. Quiero esa averiguación. Entonces, estamos... Doctor, una pregunta respecto a las tareas. Alexandra, sí. Tenemos que mandarle a la compañera
¿O No, tenemos... esto no, nada de estar enviando nada. Esto, solo la compañera toma nota de las tareas que se hacen. Ella me va a reportar cada 15 días las tareas que se han hecho y que eventualmente esas pueden ser tomadas como una pregunta, ¿no? Entonces yo sí puedo este rato en una evaluación, cuando se la haga, decir muy bien cuál es el pensamiento de Humberto Maturana y yo les doy las opciones. ¿Sí? Como ustedes ya lo hicieron, es un pensamiento muy pequeñito. Y acordémonos, entonces ahí yo puedo poner en opciones, escoge lo correcto. Y decir, la primera opción, Humberto Maturana considera que la sociedad es como un ser vivo, como una célula. Opción 1. Opción 2, Humberto Maturana considera de que la sociedad es la yuxtaposición de individuos. Y así, me hago entender. Entonces, las tareas van a estar inclinadas por eso. ¿Estamos? Ustedes no tienen que enviarme nada y tampoco a la compañera, pero es fundamental porque eso se trata aquí en clase. Es una partecita de un diálogo que tenemos con ustedes. Es parte del trabajo asincrónico. Ojo. ¿Estamos? Alexandra, ¿está Sí, claro? doctor, gracias. Gracias. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo, señores y señoritas, con nuestras clases sincrónicas y asincrónicas, además. Entonces, en alguna medida yo les voy a poner en el chat los días específicos que nos conectamos para tener nuestras clases sincrónicas. En los días que no tengamos la clase sincrónica, esos días son de clases asincrónicas. O sea, son días en los que ustedes realizan los trabajos que yo les realizo, ¿no? Para luego ser tratados y abordados aquí en nuestra clase. Entonces, tomar en cuenta eso. Yo les voy a poner en el chat los días en los cuales nos conectaremos, ¿sí? Y tendremos nuestras clases sincrónicas. ¿Estamos? ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? ¿Está claro? Está claro, doctor. Sí, Angélica. Está claro. Ah, ya, perfecto. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, con este contexto, Natalia, por favor, le pediría, yo hoy día voy a subir toda la información de los cuadros y ya las clases grabadas al canal de YouTube y también al aula virtual los cuadros. Entonces, ahí me manda un mensajito indicándome si es que ya pueden ser visualizados por ustedes más tardecito, ¿no? Ya cuando usted ya lo vaya viendo, entonces me avisa. Ya, doctora, yo le aviso. Perfecto. Gracias. Con eso entonces, señores, voy a dejar